Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, pero muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, bueno tenerles aquí en casa en esta Semana Santa y poder compartir con ustedes este momento tan lindo, donde compartimos, obviamente, ¿qué compartimos? Palabra de Dios, la Biblia. Siempre la Biblia compartimos, palabra del Señor. Damos gracias a los amigos que nos miran a través de nuestro Facebook Live, aquí en nuestro Facebook Live, a través de nuestro streaming Federico Núñez, nuestro Facebook, Federico Núñez, en vivo, desde San José de Costa Rica, y también gracias a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Un gran cariño para toda la gente que nos mira, saludamos a todos en esta Semana Santa y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos saludan, nos mandan cariño desde España, desde Pérez Celedón, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, ¿sí? Y también de otros países. Un gran cariño para la gente aquí de Costa Rica, para los hermanos de la Iglesia Vida para Todos, un gran cariño en Escazú, allí en Tibás, en Alajuelita y en otros lugares también, un gran cariño para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor bendiga sus vidas. Muy bien, vamos a lo que nos trae en esta tarde a este lugar, que es la palabra de Dios. Siempre compartimos un mensaje, una breve reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar la lectura en el libro de Lucas, capítulo 24, y que habla acerca de la resurrección, ¿no? Pero hay un texto que está en el versículo 7, donde dice, después que Jesús resucita, el verso 6 dice que el ángel anuncia, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El verso 6 dice, no está aquí, ha resucitado, acuérdense de lo que le dijo cuando él estaba en Galilea. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba en Galilea? Esta es la frase de la que quiero reflexionar este día. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Vuelvo a repetir la oración. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces viene la pregunta, digamos, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera crucificado? ¿Sí? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera crucificado? Esto es interesante porque cuando uno piensa en esta historia y dice, era necesario, ¿no? Era necesario que Jesús muriera. Realmente era necesario que Jesús muriera. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que recordar lo que dice el libro de Romanos y vamos a encontrar la necesidad. ¿Sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, ¿sí? Los hechos de los romanos, acá está. Romanos capítulo 3, déjenme un segundo que ya lo encuentro, para no decírselo de memoria, podría decirlo de memoria, pero no voy a decirlo de memoria. Dice Romanos 3, 23, aquí está. La razón por la que era necesario que Cristo muriera. Debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo tuvo que morir voluntariamente en nuestro lugar para librarnos del poder y del precio del pecado y para llevarnos a Dios, obviamente. Por eso su muerte es sustituta o sustitutiva o expiatoria, como quiera decirlo, porque solamente Él podría librarnos del infierno y poder obtener a la vez perdón de nuestro pecado y la justicia del Padre, la justicia divina, que nos iba a conducir a la vida eterna. ¿Qué dice Romanos 3:23? La razón por la que Cristo murió dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón. Una,
¿no? Dice, la razón es, todos pecaron, la razón más fundamental porque Cristo murió, necesitamos esa muerte. Pero si miramos un poco más adelante el libro romano, otra vez explicamos, Romanos 6:23, primero leímos 3:23, ahora vamos a leer Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usáramos solamente estos dos versículos para explicar por qué es necesaria la muerte de Jesús, con eso bastaría, alcanza. Alcanza, usted dirá, no, no alcanza, hay que hablar de más versículos, no. Sí, posiblemente podríamos utilizar un montón de otros versículos, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, Colosenses 1:21, que dice que por la actitud y nuestras malas acciones estábamos alejados de Dios y éramos enemigos, pero Dios presentó a su Hijo que era intachable, ¿sí?, irreprochable, y reconcilió, ¿sí?, el cuerpo mortal mediante su muerte. Pero quiero detenerme en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23, los dos textos. Lo primero que vemos en este texto es que todos pecaron. Es decir, era necesario porque ni un ser humano sobre la tierra, ni un ser humano sobre este planeta podía tener acceso al Padre o podía tener reconciliación con el Padre porque no había un sustituto valedero. Los sustitutos que se usaban en aquella época para el pueblo de Dios, solamente para el pueblo de Dios, porque solamente Israel practicaba esto, los judíos practicaban esto, que era la muerte de animales, el derramamiento de sangre, como dice Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay justificación, no hay perdón de pecados. Entonces, si todos pecaron, la pregunta sería, ¿cómo haría el hombre, si Cristo no hubiera muerto, cómo haría el hombre para obtener la salvación? Bueno, habría que llevar ofrendas, hacer sacrificios. El hombre practicaba el sacrificio humano, los sacrificios de bebés, la muerte de animales. Había un montón de opciones que el hombre buscaba en su ignorancia y también en su búsqueda de obtener ese camino, porque todos sabían que acceder a Dios era difícil. No difícil, era totalmente imposible. Acceder a Dios no era una cosa que podía acceder cualquiera. Había que hacer algo realmente importante. Permítame un segundo. Se me estaba apagando el computador. Todos pecaron, dice, ¿no? Y ese pecado hacía que pusiera un vallado entre Dios y los hombres. Y Dios dice, ustedes no pueden estar cerca mío, no pueden estar en mi patio, así que ustedes están del otro lado del muro, destituidos. Era como en una familia donde está el padre y el hijo, pero el hijo es echado de la casa porque hizo las cosas mal. ¿Qué hacen los padres? Lo echan al hijo y le dicen, bueno, anda, dormite afuera, vos no podés estar acá. Esta historia es una historia que se repite desde el principio de la humanidad, ¿no? Esta historia de destitución, la destitución comenzó en el Edén. Ustedes recuerdan que estaba el padre y los hijos, la creación, ahí estaba Adán, estaba Eva, y tenían una comunión, convivían en la misma casa, convivían, digo yo, porque dice que el Dios se movía entre ellos y que tenía conversación con ellos, hablaban dice en el jardín, Dios tenía conversaciones con ellos. Está escrito eso allí, Génesis 1 y 2 y 3, ¿no? Y está escrito que había allí una comunicación. Pero cuando el hombre y la mujer pecaron, no obedecieron lo que Dios le dijo, ¿qué hizo Dios? Lo destituyó. Los quitó fuera y le puso allí una barrera. La barrera era un ángel con una espada encendida que dijo, ustedes allá, nosotros acá. Dios de este lado y ustedes afuera. Bueno, la historia comienza allí, de esa destitución. Entonces, no hay manera de acercarse a Dios. ¿Cómo se puede acercar a Dios el hombre? Si había un ángel ahí que estaba con una espada encendida, impidiendo el acceso al paraíso. Imposible.
Y a través de todas las épocas, a través de todos los siglos, a partir de esa destitución en el Edén, el hombre buscó reconciliarse con Dios. ¿No? Buscó de mil maneras. Lo ha hecho siempre. Hoy todavía lo sigue haciendo. Personas que se flagelan el cuerpo, tratando de castigar al alma, ¿no? Al cuerpo, que el cuerpo es malo, el ascetismo, ¿sí? Que indica que el cuerpo es malo y hay que castigar al cuerpo para poder someter al espíritu. Gente que hace sacrificios de todo tipo, gente que cree que puede pagar para poder acceder a Dios, pero no se puede de esa manera. Recuérdese que lo que separó fue el pecado, lo que separó fue la desobediencia. Pecar es desobedecer. Pecar contra Dios es desobedecer la voluntad de Dios. Era necesario que Cristo muriera. No hubo manera y no había manera, porque ese pecado, según Romanos 6:23, dice, la paga de ese pecado no solamente conducía a la separación. Lo primero fue el pecado. El pecado fue la causa de la destitución. Pero no solamente pecó y fueron destituidos, sino que el final del pecado es la muerte. Y la muerte no es la muerte física, porque si la muerte física acabara con todo, bueno, decimos, una vez que morimos, ya está, se acabó, se pudrió todo, listo, ya no hay más nada. Pero no, todos sabemos que hay más allá, ¿no? Todos sabemos que hay una vida después de la vida, que hay una vida eterna y hay una condenación eterna, lo enseña la Biblia, lo enseña la palabra. Está escrito que los hombres mueran, sí, está escrito que los hombres vivan y mueran una sola vez y después de esto, dice la palabra, es el juicio, es decir, hay algo después de esto. El juicio no es antes, el juicio es posterior a la muerte. Quiere decir que hay una vida donde uno va a rendir cuentas por lo bueno o lo malo que haya hecho o la forma en que haya vivido. Entonces, era necesario que Cristo muriera, porque no solamente el pecado destituyó a Adán del Edén y el hombre en su intento de reconciliarse con Dios no lo pudo hacer nunca lo pudo hacer ni con sacrificios de animales, ni con sangre, ni con machos cabríos. Llegó un momento que Dios dijo, estoy asqueado del derramamiento de sangre que hacen, ¿no? Estoy asqueado. Es decir, era tan evidente que el hombre pecaba y llegaba un animal, le bastaba decir que este animalito muera por mí, y al otro día volvía que este animalito muera por mí, y al otro día volvía que este animalito muera por mí, y ya era una constante. Era como que ya perdieron el temor, no era que si, bueno, este animalito una vez por año, no era un animalito cada semana, o tal vez cada tantos días. Así que el pecado llevó a la destitución. Y la destitución conducía a la muerte, porque dice aquí la paga. La paga del pecado es la destitución y es la muerte eterna. Entonces, como el hombre no tenía posibilidad alguna de acceder a Dios bajo ninguna circunstancia y con ningún método, en ningún tipo de método, era necesario que Cristo muriera. Sí, era necesario que Cristo muriera. Por eso es importante entender esto, ¿no? Dice aquí, la paga del pecado es la muerte, pero vino el regalo de Dios. Vino el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? El regalo de Dios es el Hijo. El regalo de Dios es Jesús. El regalo de Dios para los hombres. Es decir, Jesús era lo que él mismo dijo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Él era la puerta, el que entraba por él, el que creía en él, el que aceptaba que él era el enviado del Padre para poder acceder a la vida eterna y que sus pecados sean perdonados y salir del tema de la destitución. Tenía que aceptar a Jesús en su corazón, tenía que creer que él era el Hijo de Dios y que él tenía el poder para salvar y para perdonar el pecado. Jesús lo enseñó esto varias veces. Jesús dijo, viendo a aquel paralítico, que no solamente tengo poder para perdonar pecado, también puede decirle al paralítico, levántate y anda. Él podía hacer las dos cosas. El que creía que Jesús podía hacer las dos cosas, ese era el regalo que Dios nos estaba dando. Por eso Jesús es un regalo que Dios nos dio para librarnos de qué? Para librarnos del pecado. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Decía Pablo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? El aguijón es algo que Pablo mismo hablaba, ¿no? Era decir, yo le pedí al Señor 3 veces que me sacara el aguijón como una enfermedad, alguna situación que él tenía. 3 veces le pedí y Dios me dijo, bástate mi gracia.
O sea, todo tiene que ver, ¿no? El aguijón es algo que Pablo no se lo podía sacar por sí mismo. El aguijón, al decir Pablo que ¿dónde está muerte tu aguijón? Decía, nosotros no podemos sacarnos la muerte que nos acecha si no tenemos salvación. La muerte nos acecha y la muerte eterna, sin Dios, separado de Dios. Separado de Dios. Entonces vino el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que es vida eterna. Vino Jesús y murió por nosotros. Murió para darnos vida, vida en abundancia. Ya no hay ahora, en este momento, ya no tenemos pecado, porque hemos sido perdonados, ¿sí? Que vino para perdonar nuestros pecados. Si uno mira el Evangelio de Juan, ¿sí? Uno mira el Evangelio de Juan, lo miramos rápidamente, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿sí? Juan capítulo 3, aquí yo se lo voy a leer, siempre leo la palabra, ¿sí? Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es importante, ¿sí? Era necesario que Él muriera, y aún hoy, después de muerto, es necesario creer que Él murió. No solamente que Él vino, que Él perdona pecados, sigue perdonando, que Él puede sanar, sigue sanando, ¿sí? Y que Él puede llevarnos a la vida eterna. Dice aquí, Juan te dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, dice lo que Jesús no vino a hacer. Lo que Jesús no vino a hacer. Él vino a morir, no vino a otra cosa. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Jesús no vino aquí a vivir para siempre, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Es el regalo, la dádiva, que dice Romanos 6:23. El regalo de Dios es Cristo Jesús, que es vida eterna, ¿sí? Así que 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por lo que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Querido amigo, si usted hace la pregunta en esta semana, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, déjeme decirle, murió por el pecado. Porque el pecado fue la herramienta que el diablo utilizó, el elemento que el diablo utilizó para desobedecer a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. Ese pecado hizo que la consecuencia, el efecto, ¿sí? La causa fue el pecado, el efecto fue la destitución del Edén. El efecto final iba a ser la muerte, la condenación eterna, separado de Dios por la eternidad. Dijo Dios, ellos no pueden acercarse porque hay un muro que los separa. Vino Jesús y con su muerte derribó el muro. Cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos y el acceso al Padre quedó abierto. Hoy tenemos el camino al Padre a través de la muerte vicaria de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para que la muralla fuera derribada. Cayeron como la muralla de Jericó. Aquel velo se rasgó en dos, eso era símbolo de que la entrada al Padre estaba solamente por la fe. El justo comenzaría a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Por eso, si te preguntas hoy, en esta Semana Santa, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Era necesario que Él muriera? Sí, era necesario. Si Él no hubiera muerto, hoy no tendríamos ninguna posibilidad de decir, me voy al Padre, me acerco al Padre. No habría ningún camino. Jesús dijo claro, yo soy el camino. No habría ninguna verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. No habría vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y también soy la vida. No la vida aquí, no solamente aquí, sino que la vida eterna, la vida que ofrece el Padre. Que esa es la razón por la que Cristo tuvo que morir. ¿Sí? Murió por ti, murió por mí, murió para darnos vida y vida en abundancia. Así que ya sabes por qué murió Jesús. Si tienes que celebrar, dile gracias, Señor. Gracias porque ahora entiendo que moriste por mis pecados. Moriste porque yo estaba destituido. Moriste porque yo iba camino a la vida, a morir a la eternidad sin Dios. Pero al morir en la cruz y derramar tu vida, entregarte por mis pecados, no solamente perdonaste mis pecados, ya me devolviste la restitución, la destitución y comencé a volver al Padre a través de tu vida y fui perdonado de tal manera que ya tengo acceso a la vida eterna. Si tú y yo tenemos acceso a la vida eterna, es porque Cristo murió por ti. Esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. De manera simple y sencilla. Te mando un abrazo
Nos encontramos en otro tiempo. Que Dios te bendiga y muy feliz Semana Santa. Chao.